En estas primeras clases de la materia Diseño de Instalaciones 1 vamos a ver la unidad temática correspondiente a la instalación eléctrica en edificios de baja complejidad. La energía eléctrica constituye una parte importante en el desarrollo de nuestras vidas, siendo en la actualidad muy imprescindible. Los dispositivos eléctricos nos van a proporcionar comodidad y ahorro de tiempo en los quehaceres diarios, por ejemplo con los electrodomésticos. Nos van a proporcionar entretenimiento, por ejemplo con televisor y equipos de sonidos. A su vez son fuentes de información o también herramientas de trabajo, como son los ordenadores. Entonces la instalación eléctrica debe ser proyectada de manera tal que los elementos eléctricos puedan ser usados de manera eficaz, de manera cómoda y sean económicos para el usuario. Pero asimismo deben dar seguridad a todas las personas y a sus bienes materiales y edificios, ya que una falla en este tipo puede generar accidentes que pueden provocar el peligro para los usuarios o para sus bienes, como ser la electrocución o los incendios. Entonces, el objetivo de estas clases va a ser comprender los conceptos relacionados con la electricidad y cómo se vinculan con la provisión de energía eléctrica domiciliaria. A su vez, conocer los elementos que componen y materiales que se utilizan en la instalación eléctrica, manejar la normativa que regula cómo se debe ejecutar una instalación eléctrica, diseñar trazados y saber calcular los componentes del sistema eléctrico. Entonces los contenidos de las clases van a ser los siguientes y en estas tres primeras clases lo que vamos a ver es los conceptos de electricidad, los componentes eléctricos de una instalación de baja complejidad, los criterios para la ubicación de esos componentes eléctricos y la ejecución y trazado de las cañerías de distribución de la energía a toda la vivienda. La electricidad nos rodea, convivimos con los fenómenos eléctricos, tanto naturales como el rayo, la electricidad estática, como artificiales, la iluminación de nuestros hogares, el funcionamiento de los electrodomésticos y máquinas eléctricas. La materia está constituida por partículas elementales llamadas átomos, que tienen una zona central llamada núcleo que concentra las partículas subatómicas que tienen carga eléctrica positiva, que son los protones, y las partículas neutras o neutrones. Girando alrededor del núcleo se mueven los electrones, que son partículas con carga eléctrica negativa y son los responsables de los fenómenos eléctricos, porque pueden escapar de la órbita del átomo al ser más ligeros que las otras partículas. En general los materiales son neutros, es decir, el material contiene el mismo número de cargas negativas, de electrones, y positivas de protones. Sin embargo, en ciertas ocasiones, los electrones pueden moverse de un material a otro, originando cuerpos con cargas positivas, es decir, con defecto de electrones, y cuerpos con carga negativa, es decir, con exceso de electrones. Las cargas del mismo signo se van a repeler, mientras que las de diferentes signos se atraen. La carga eléctrica es una propiedad física propia de algunas partículas subatómicas que se va a manifestar mediante fuerzas de atracción y de repulsión. Si a las cargas libres, comúnmente los electrones, se le otorga un movimiento ordenado haciéndolo circular a través de un material conductor, se obtiene lo que se denomina corriente eléctrica. Entonces, un circuito eléctrico va a ser un recorrido cerrado cuyo fin es llevar la energía eléctrica desde los elementos que la producen hasta los elementos que las consumen. Cuando un cuerpo está cargado negativamente y otro positivamente, se dice que entre ellos hay una diferencia de cargas. Cuando conectamos mediante un elemento conductor dos puntos con diferentes cargas eléctricas, los electrones van a circular provocando una corriente eléctrica. Entonces, un circuito eléctrico va a constar de un generador, un medio conductor y un receptor. Para conocer el funcionamiento de los circuitos eléctricos necesitamos entonces conocer las magnitudes eléctricas que los van a caracterizar. Ellos son la tensión, la intensidad y la potencia. La tensión o voltaje es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y se mide en voltio. La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección de un conductor en un segundo y se mide en amperes.
Luego tenemos la potencia eléctrica, que es la energía consumida en una unidad de tiempo y se mide en vatios. Cuanta más potencia tenga un aparato eléctrico, más energía eléctrica va a consumir en una unidad de tiempo. Los vatios nos van a indicar la potencia consumida o entregada por un equipo. Pero también hay otra unidad que define la potencia, que es los volt-ampere, y que es la cantidad de energía máxima que puede alcanzar un equipo, y se la utiliza básicamente para dimensionar la instalación eléctrica, por ejemplo los conductores y las protecciones. Existen distintos tipos de circuitos según la forma en que se conectan los dispositivos. Así tenemos los circuitos en series, en donde los dispositivos se conectan uno después de otro, de tal manera que la salida de un dispositivo se conecta con la entrada del otro, del dispositivo siguiente. No son independientes, se van a encender o apagar todos los componentes al mismo tiempo. Cuando conectamos muchas lámparas en serie, en un circuito estamos aumentando la resistencia del circuito, es decir, a los electrones les resulta más difícil circular y por lo tanto la intensidad va a ser menor. Las lámparas van a alumbrar menos. Y si uno de los componentes se funde o se desconecta, el resto va a dejar de funcionar, ya que se abre el circuito y deja de circular la corriente. El otro tipo de circuito es el circuito en paralelo, en donde en cada dispositivo la entrada a ellos están conectadas entre sí, la entrada de energía, y las salidas están también conectadas entre sí. Conectando los componentes en paralelo, se pueden encender y apagar de manera independiente. No aumenta la resistencia del circuito, por lo que la intensidad que va a circular por cada componente no va a variar. Si uno de los componentes se funde o se desconecta, el resto va a seguir funcionando. Ahora bien, ¿cómo llega la energía eléctrica a las viviendas? Desde una central generadora de energía, las líneas de energía de alta tensión llegan a las estaciones transformadoras, en donde esa energía es reducida de 132 kilovoltios a 13,2 kilovoltios, es decir, 13.200 voltios. Desde allí la energía se distribuye a las cámaras transformadoras, ¿sí?, en donde se produce nuevamente una reducción de tensión de 13,2 kilovoltios a 380 o 220 voltios. ¿Sí? Y desde allí esa reducción de tensión permite que es por cuestiones de seguridad, y de esa manera a la ciudad se distribuyen en forma de anillos de manzana la energía para llegar a cada usuario. Dentro de los componentes de la instalación eléctrica, el primero es la conexión eléctrica, es decir, que vincula la red de distribución exterior con la instalación interna de la vivienda. Luego tenemos el medidor, que es el encargado de contar la cantidad de energía que utiliza la vivienda. Luego tenemos el tablero general, que es el encargado de ordenar la instalación eléctrica de la vivienda y alojar los elementos de protección y control de la instalación. Luego tenemos las protecciones, que son las encargadas de proteger a la instalación o a las personas. Luego tenemos las cañerías y conductores, que nos permiten llevar la energía a cada punto de utilización. Luego tenemos las cajas, en donde se colocan los elementos que utilizan energía, como ser las bocas de luz o los tomas corrientes. También hay cajas para los elementos de maniobra, como ser las cajas de las llaves de luz. Y también hay cajas para derivar los circuitos, que son las cajas de derivación. Cada uno de estos componentes los vamos a ir viendo en el desarrollo de esta clase. La conexión es el enlace entre la red de distribución y la red de baja tensión con el usuario. La red de distribución consiste en una línea de 4 conductores o fases que se denominan R, S y T, y un conductor negativo, ¿sí?, que se denomina O. Según la forma de conexión de esta red, se pueden obtener dos tipos de tensión. Si se conecta un solo vivo y el neutro, obtenemos lo que se llama conexión monofásica, es decir, 220 voltios, y es el que se emplea más usualmente en uso doméstico. Si conectamos 3 polos vivos y el neutro, obtenemos lo que se llama conexión trifásica, que es 380 voltios, y se utiliza cuando
hay un mayor consumo en el edificio. Y se obtiene de esa manera una fuerza electromotriz mucho mayor. De acuerdo a la forma en que se distribuye la red, la conexión puede ser aérea o subterránea. Cuando la distribución es aérea, los conductores de conexión bajan hasta los aisladores, ¿sí? Desde allí entran a través que están en la cruceta, y desde allí ingresan por una cañería al medidor, que se encuentra alojado en un pilar de acometida o en una pared. En caso de que la distribución sea subterránea, la red se distribuye bajo vereda utilizando cables alojados en cañerías que se encuentran enterradas a una profundidad aproximada de 70 centímetros bajo el nivel de vereda. Y la derivación se realiza mediante cajas totalmente estancas, donde desde allí se hace la derivación a la vivienda. Acá vemos dos formas en que se realizan las conexiones: la aérea, a través de pilares, cuando la vivienda no está sobre la línea municipal, se hace la conexión a la red, ingresa al medidor que está en el pilar y de ahí a las viviendas. Esta conexión es una conexión subterránea, en donde se ven las cajas donde van alojadas donde se realizan las derivaciones a la vivienda, de la red de distribución a la vivienda. El otro componente de la instalación es el medidor. A la línea ingresa el medidor de energía eléctrica, que es el aparato destinado a registrar el consumo de energía en la vivienda, y está compuesto por un disco giratorio cuya velocidad es proporcional al consumo de energía. Las vueltas del disco son registradas por un mecanismo en forma acumulativa, y el control de la energía consumida se realiza tomando la lectura del momento de la medición y realizando por diferencia con la lectura anterior el consumo del periodo, y se registra la energía en kilowatt hora. Con el objeto de facilitar la lectura del consumo de energía, el medidor debe estar ubicado sobre la línea municipal, y si la fachada se encuentra retirada de la misma, se lo debe ubicar en un pilar sobre dicha línea. Para la ubicación de la caja del medidor se tomará como altura de referencia 1,5 a 1,7 metros desde el visor del medidor hasta el nivel del piso terminado. La simbología para su representación en los planos es esta, y acá se pueden ver algunos ejemplos de ubicación del medidor. En este caso, en un muro de acometida se ubica el medidor eléctrico, y acá se ve el de gas. En estos casos, cuando la fachada está retirada, pueden utilizar pilares de hormigón premoldeado o de hormigón in situ o de mampostería, que pueden alojar solo el medidor de electricidad o pueden alojar los dos medidores eléctricos y de gas. Acá vemos uno hecho in situ, donde está el medidor de eléctrico y la casilla de gas de la vivienda. El otro elemento que ya se encuentra en el interior de la vivienda es el tablero general, el cual tiene en su interior los dispositivos de protección de la instalación eléctrica de la vivienda, y a su vez ordena los circuitos interiores de la vivienda. Debe estar ubicado en un sitio de fácil acceso. Acá podemos ver para el accionamiento de los dispositivos. Acá vemos que ingresa la línea desde el medidor, tiene los elementos de protección como la llave termomagnética, el disyuntor diferencial y las llaves térmicas de cada circuito, y luego sale las líneas de alimentación eléctrica a los circuitos de la vivienda. Vemos una foto con los distintos componentes. Generalmente se lo hace de chapa y su tamaño depende de la cantidad de elementos que tenga, y generalmente va embutido en la pared. En algunos casos, por ejemplo en el caso de viviendas de 2 niveles o en sectores diferenciados de un edificio, se pueden disponer tableros secundarios o seccionales desde los cuales pueden derivarse otros circuitos. La simbología para su representación es la que vemos acá, ¿sí?
Luego tenemos los elementos de protección, que son dispositivos cuya finalidad es resguardar a la instalación y a los usuarios de posibles accidentes eléctricos provocados por fallas que pueda haber en la instalación. Uno de ellos es la llave termomagnética que se aloja en el tablero general, que protege a la instalación de dos accidentes, el cortocircuito y la sobrecarga. El cortocircuito se caracteriza por una elevación alta y brusca de la intensidad de corriente debido a que en algún punto de la red se tocan dos conductores de polaridad opuesta. Y la sobrecarga se caracteriza por la circulación de una intensidad de corriente mayor a la normal en los conductores, lo que va a producir una elevación de su temperatura. Entonces, la llave termomagnética permite interrumpir la corriente cuando detecta estas anomalías y después restituir la misma a través de un elemento de maniobra al que está acoplado. Se compone básicamente de un disparador térmico y un disparador magnético. El disparador magnético protege en caso de cortocircuito. Actúa cuando la corriente se eleva en forma violenta, lo que produce un aumento en el campo magnético de una bobina que atrae el núcleo y este se mueve abriendo el circuito. Luego tiene una protección térmica que actúa frente a la sobrecarga, que se compone de un bimetal que al elevar su temperatura cambia su forma y de esa manera abre el circuito. Para restituir, volver a cerrar el circuito, existe este elemento de maniobra que tiene incorporado la llave termomagnética. Otro elemento de protección que también va alojado en el tablero general es el disyuntor diferencial. La función del disyuntor es la de prevenir de accidentes eléctricos a las personas. Y se pueden dar dos tipos de accidentes básicos: por contacto directo, cuando una persona toca una parte activa bajo tensión, por ejemplo, un toma corriente en mal estado, o por contacto indirecto, o sea, cuando una persona entra en contacto con una parte de un dispositivo eléctrico que se ha puesto en tensión accidentalmente, por ejemplo, el cable de un motor de un lavarropa que toca su cubierta. En este caso se originará una corriente hacia tierra a través del cuerpo de la persona, el cual, de acuerdo a su intensidad, puede provocar daños en el individuo. El interruptor cumple la función de controlar en forma permanente la corriente que ingresa, ¿sí?, y la corriente que retorna. Y a partir de una detección de esa diferencia de corriente entre ambas, interrumpe el circuito en tiempos breves. Por eso, para que la corriente no pase a través de la persona, el disyuntor debe actuar bajo dos condiciones fundamentales. Una, con una corriente que no alcance a dañar a las personas lo suficientemente baja para que no cause un efecto perjudicial, es decir, no mayor a 30 mA. Y segundo, en un tiempo muy breve, para que ese efecto no sea perjudicial. El tiempo de corte debe ser menor a 30 milisegundos. Otro elemento de protección, que este ya es externo, ¿sí?, va conectado al medidor y va conectado al tablero general, es encargado de proteger a las personas de contactos indirectos, es decir, contactos con partes metálicas que pueden estar bajo tensión a raíz de una falla en la aislación. Poner a tierra una instalación significa conectar la instalación eléctrica produciendo una derivación de corriente a la tierra, que es un elemento de menor resistencia que la del cuerpo humano, para que la persona no llegue a adquirir una tensión peligrosa. La más utilizada es el tipo jabalina, que consiste en un caño de hierro que se introduce en una perforación y por él se lanza una jabalina del mismo material. Aproximadamente va enterrado a 2 metros de longitud y va unida a un cable que va recorriendo toda la instalación. La forma de representación
en la planimetría es esta y va acompañando estos dos elementos que ya mencionamos, que es el medidor y el tablero general. Los conductores o cables, que son los elementos destinados a conducir la energía hasta los lugares de utilización. Son elementos filiformes de cobre electrolítico y los principales tipos de conductores que vemos o que utilizamos son en los edificios, es el conductor simple aislado, que es el uso más general en las instalaciones y está compuesto por varios alambres aislados con una cubierta de material termoplástico o PVC. Luego tenemos los cables subterráneos, que son conductores protegidos, aptos para la colocación bajo tierra y pueden ser de cobre o aluminio, donde cada conductor tiene una aislación de PVC y el conjunto está envuelto en un material sintético y una vaina exterior de muy buenas cualidades mecánicas y químicas. No propagan la llama, pueden colocarse en el agua, también en ambientes corrosivos, pueden instalarse en lugares de alto riesgo de daño mecánico. Luego tenemos los cables para la intemperie, que son resistentes a la radiación solar y a la intemperie y están compuestos por alambres de aleación de aluminio aislados con polietileno reticulado. Tenemos las cañerías, cuya función es alojar en su interior los conductores y pueden ser de acero o de plástico. Los caños de acero se fabrican en piezas de 3 metros de largo, pueden ser rígidos o flexibles, los de mayor uso son los rígidos. Pueden tener se conectan mediante conectores a tornillo y hay 3 calidades: los pesados, que actualmente se usan poco pero se utilizan más en industrias; los semipesados, que se utilizan en obras de alto costo de características especiales; o los livianos, que son los de empleo más común en viviendas. Luego tenemos los caños plásticos, que se fabrican en PVC rígido y flexible. Los rígidos tienen también un largo comercial de 3 metros y tienen un extremo expandido para el enchufe utilizando un pegamento para su unión. Presentan la facilidad para el curvado y cortado, no se corroen, no propagan la llama, pero no son aptos para intemperie. También está la variante del PVC flexible, que se fabrica en una sola calidad, en rollos de 50 metros de longitud, es muy económico, pero su uso es restringido. El diámetro de la cañería va a variar según la cantidad de conductores que se alojen en su interior. Y la forma de representación en los planos es con una línea de trazo, roja en el caso de obra nueva o negra en el caso de obra construida. También vemos acá la representación para las cañerías que van enterradas. A su vez, las cañerías pueden estar embutidas en muros, correr sujetas a los mismos, es decir, aéreas, o colocarse enterradas en el terreno. Así vemos las cañerías aéreas. Acá vemos una metálica que tiene que estar fijada mediante grampas a los muros, a las partes rígidas de la construcción. También viene la variante de PVC, que solo se puede utilizar si es aérea, pero en el interior. Luego también tenemos las enterradas, que en ese caso tienen que tener un elemento de protección mecánica, que puede ser el ladrillo o elementos de hormigón premoldeado. Luego tenemos las opciones de llevarla embutida, que en ese caso se cala la pared para colocar la cañería y después se revoca y se tapa con revoque. Si va en losa, antes del llenado de la losa con hormigón se debe realizar el tendido de cañerías y colocación de cajas en la losa. Y si va en cielo raso, antes de tapar el cielo raso con las placas de yeso o el yeso aplicado, se debe colocar las cajas y las cañerías que van por el techo. Otro elemento que conforma la instalación son las cajas, que se instalan en los lugares donde se va a usar la energía eléctrica. A las mismas van a llegar los caños y los conductores y en ellas se van a realizar las conexiones de los conductores entre sí o de los conductores con los artefactos. Las cajas se las denomina bocas a la caja donde se conecta un dispositivo eléctrico, como ser un artefacto de luz o un tomacorriente. Y esa es la forma de simbolizarlo. Acá tenemos una boca de luz que es un círculo si va en la cubierta, o si va fijada a la pared es un círculo con un brazo. Acá vemos las bocas de los tomas. No se consideran bocas a las cajas que contienen
elementos de maniobra como ser las llaves de luz, ni a las cajas de derivación que se usan para facilitar o derivar los conductores y no llevan un dispositivo eléctrico conectado. Las cajas pueden ser octogonales, que son las que se emplean más comúnmente para las bocas de luz que se ubican en techo o en pared. Luego tenemos la caja rectangular, que se utiliza para las llaves, los tomacorrientes o las bocas de teléfono o televisor. También están las cajas cuadradas, que generalmente se utilizan como llaves de paso, como cajas de paso o de derivación para algunos tomacorrientes, y las cajas pequeñas, que se utilizan básicamente para los pulsadores de los timbres o para las campanillas. Vemos la simbología para representar estos componentes, rojo si es obra nueva, negro si es obra existente. Vemos la simbología para las cajas que tienen una sola llave, que tienen dos llaves, que tienen tres llaves, las llaves de combinación, los tomacorrientes, las bocas de luz que van en pared, las cañerías embutidas, la cañería enterrada, el tablero principal, el tomatierra, la caja del medidor. En verde o en otros colores se simbolizan los elementos de baja tensión. En verde el pulsador y la campanilla del timbre. En azul las conexiones del teléfono y en marrón la conexión del televisor.